¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Vueltas, en una semana cargadísima de información y en la previa de un fin de semana que quedó confirmado como fin de semana largo. En Argentina hasta la existencia de un feriado parece que se ha vuelto un tema de polémica y de idas, venidas, dichos y contradichos. Pero lo cierto es que terminamos teniendo un fin de semana largo, pero en un fin de semana donde empiezan a regir nuevas restricciones importantes anunciadas por el presidente de la Nación con su bajada en lo que tiene que ver en la provincia, fundamentalmente por la cantidad de casos que se ha disparado en esta segunda ola y donde se ha puesto el foco de atención en aquellas zonas con mayor riesgo epidemiológico, como lo ha definido el presidente. Ese va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando, en este caso con el doctor Bernardo Biela, quien justamente viene trabajando siendo parte del COE, pero también lo vamos a llevar a su faceta política. Queremos saber por qué se presenta en estas elecciones con su partido Salta Independiente como candidato a diputado. Vamos a meternos en el terreno judicial. ¿Y por qué? Porque en estas últimas 2 semanas prácticamente toda Salta ha estado siguiendo al detalle todo lo que tenía que ver con este juicio por el caso de Jimena Salas, un hecho policial ocurrido no hace mucho y que desde que se cometió ha generado muchísima repercusión en toda la ciudadanía. Este juicio ha llegado el día viernes con los alegatos, quedan básicamente que se dé sentencia definitiva por parte de los jueces que están siguiendo este caso, pero vamos a hacer un análisis, ¿no? Muchísimos testigos, con la declaración de los 2 imputados, vamos a ver qué es lo que pidieron desde la parte acusatoria. Y finalmente vamos a estar hablando de educación. Tuvimos la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, hablando sobre la presencialidad, vacunación docente y demás. Aprovechando la visita de Nicolás Trota, los dirigentes del Frente de Todos, como Pamela Ares, quien va encabezando la lista de senador, se juntaron, estuvieron debatiendo, así que también vamos a hablar con Pamela Ares sobre su participación. En este caso, una de las mujeres, porque en el Frente de todos los cargos más importantes están encabezados por mujeres, pero ella, primera vez que va a estar metiéndose en el ruedo político y disputando el cargo más importante en juego el próximo 4 de julio, como es la banca de Senado por la provincia. Así que no se vayan porque tenemos un programa súper entretenido con mucha información y muy variado sobre todo. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el jueves nuevas restricciones para el país. El COE en Salta se reunió y tomó estas disposiciones. Según se dio a conocer, a partir del análisis del mapa epidemiológico, son 9 los departamentos que se encuentran en una zona de alto riesgo, los cuales son Capital, Metán, Cerrillos, Rosario de la Frontera, Cachi, Rosario de Lerma, La Candelaria, La Caldera y Chicuana. ¿Qué va a pasar en estos departamentos? Como lo habrán visto, a partir de hoy, 23 de mayo, comenzaron a regir las restricciones de circulación. Aquellas personas que no sean esenciales no van a poder desplazarse en aquellos lugares que no sean en cercanía de sus casas para conseguir los víveres más necesarios, como alimentos, bebidas o elementos de limpieza. ¿Hasta cuándo se van a extender esta medida? Hasta el 30 de mayo inclusive, por lo cual el horario de circulación permitido va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas. El resto no va a poder circular, recordemos, en estos 9 departamentos. Y también habrá medidas los días 5 y 6 de junio que se van a aplicar de la misma forma como lo estamos contando en este momento. Bueno, una de las dudas que surgía es qué va a pasar con las clases. La decisión que se tomó desde el Ministerio de Educación es que los días martes, miércoles, en realidad el martes es feriado, el lunes y martes es feriado, miércoles, jueves y viernes, los 3 días hábiles, finalmente no va a haber clases, tampoco se van a dictar de manera virtual, no va a haber Zoom, sino que directamente se van a suspender y luego se van a reprogramar en el marco del calendario educativo. Nos preguntamos también qué va a pasar con los supermercados. Bueno, la realidad es que van a funcionar hasta las 6 de la tarde, no se va a utilizar el DNI, no va a estar esta restricción y tampoco el domingo, que en algún momento se abre o no se abre. Bueno, va a abrir, pero solo hasta las 18 horas. Esta es la realidad, reiteramos, en los 9 departamentos que están en la zona de alto riesgo.
Con relación al transporte, sabemos que los esenciales van a tener que seguir circulando, obviamente con un permiso de circulación necesario, pero el horario del transporte va a ser a partir de las 6 de la mañana hasta las 23. Ese es el horario de cierre donde va a circular el último colectivo en la zona centro. En el resto de los departamentos, en la zona media, van a también haber restricciones, pero quizás un poco más amigables si se quiere. El horario de circulación va a ser hasta las 23, hasta las 11 de la noche, y las actividades comerciales van a ser una hora menos, hasta las 22. Con respecto a las clases, van a continuar de manera presencial. Por otro lado, el único departamento que se encuentra fuera de riesgo es La Poma, y allí todo va a seguir con normalidad. Bueno, seguimos en el programa de esta semana, una semana, como habíamos dicho, cargada de información y donde lamentablemente, más allá de otros temas, el coronavirus, la pandemia, ha vuelto a colocarse en los primeros niveles de la agenda, ¿no? Si bien nunca dejó de estar en tema desde que se le declaró la pandemia, y para ello contamos con la presencia del doctor Bernardo Biela, pero esta segunda ola parece que no está dejando de crecer. Cuando no le dábamos suficiente importancia o pensábamos que ya estaba la situación controlada, lo cierto es que cada día estamos peor. Así es, ¿qué tal? En estos últimos días ha habido un aumento de un 30, un 40% respecto a los nuevos pacientes, respecto a lo que pasaba semanas anteriores, sin haber habido vacaciones o fines de semana largo o alguna situación que genere este aumento exponencial de los pacientes. Sí, cuando uno habla de olas, uno dice, bueno, la ola estaba en la altura del muslo y ahora la tenemos a la altura de la cintura. No llegó al cuello todavía. Todavía no estamos con la ola al cuello, pero sí estamos viendo que esto tiende a subir de manera importante, y de allí estos anuncios que se han hecho desde Nación y con provincia, trabajando de una manera no tan restrictiva como Nación, pero trabajando, presentando nuestros pensamientos, porque recordemos que Salta tiene otra geografía distinta al AMBA, y esto es lo que a nosotros nos hace tener algunos tipos de pensamientos distintos. Bueno, qué tema este de la pandemia, que la verdad que uno quiere empezar a hablar de otras cosas, pero no puede dejarlo, no puede. Nos golpea siempre de una manera o de otra. Y el tema de la vacuna, que va llegando de a puchitos, a nosotros un poco nos preocupa. Salta, esto hay que reconocerlo, Salta está dentro de los 3 primeros distritos que entregan las vacunas apenas llegan, y esto se ve, uno va y hace, indaga en los lugares donde se está vacunando, llega la vacuna y se vacuna, mucha gente ya empezó a recibir la segunda dosis. Ahora, con la llegada de estas 4 millones de vacunas, se van a aplicar primeras dosis y ya se va a empezar a vacunar con la segunda dosis. Todo esto nos ayuda, esto hace que el sistema de salud hoy tenga en las terapias intensivas la mitad de los pacientes adultos, pero la otra mitad pacientes de menos de 45 años. Eso publicamos esta semana, hay mucha gente joven. Absolutamente. Tenemos pacientes de 18, 25, 33 años. Ahora tenemos un chico de 33 años, respirador, no fumaba, hacía gimnasia, se contagió coronavirus en una fiesta. Junto con este chico atendimos a 18 chicos más, pero él estaba muy grave, así que se internó y hoy está en terapia intensiva con un respirador. ¿Qué quiere decir? Que este virus nuevo, este grupo de virus nuevo... ¿Tiene que ver con las nuevas cepas? Las nuevas cepas de Londres, la de Manaus y la de Río, son las que golpearon al grupo joven, y esto es lo que hace que la mitad de la internación en la provincia de Salta sean adultos jóvenes, y esto es algo que estamos aprendiendo porque no ocurrió en la primera ola. Bien. Bueno, doctor, con tema de pandemia, que seguramente debe tener infinidad de consultas, así como la nuestra, meterse en la política de vuelta. Sí, es el otro 50% de su corazón. Y es el otro 50% del corazón. Uno, desde el consultorio, a través de las redes, uno puede trabajar de manera saludable. Pero si uno quiere buscar medidas saludables, tiene que utilizar la herramienta que es la política, ¿no? Porque es la única manera de cambiar la realidad social de los salteños. Y para terminar ya, ¿por qué diputado? ¿Qué le gustaría hacer desde una banca de diputados? Obviamente entendemos que sus proyectos van a versar sobre lo que más sabe, la salud, pero ¿qué se imagina que se puede hacer desde una banca como diputado? Bien, uno de los temas que nos preocupa mucho a los salteños, que lo hablábamos un poquito en off recién, que es el tema seguridad. El tema de la seguridad va de mano con las adicciones. Nosotros sabemos que el tema de los chicos que roban hoy en día lo hacen lamentablemente no para comer, sino por un tema de adicciones. Y hoy en día el tema de adicciones y el tema de la delincuencia van de la mano. Tenemos que recordar que los pacientes, que las personas adictas son personas enfermas.
y dentro de la institución carcelaria no se atienden a los pacientes. Se necesitan instituciones médicas para poder asistirlos, recuperarlos y tratar de reintegrarlos a la sociedad. Y en esto hemos preparado un grupo de proyectos en los que vamos a trabajar, si es que logramos acceder a una banca, porque vamos a trabajar por un lado en adicciones, que tiene que ver con la salud, también la educación, porque hay que tratar de reinsertarnos en la sociedad de alguna manera para que no recaigan. Existe una escuela de artes y oficios, pero tenemos que poner la pata de emprendedores también, porque uno tiene hoy que emprender y poder volverse a insertar en la sociedad. Y por supuesto, para de esta manera disminuir la tasa de delictividad que tenemos en Salta. Entonces, sería como un proyecto eje en el que vamos a trabajar. Pero un abordaje integral de esa situación. Bueno, doctor Biela, muchas gracias. Seguramente de acá hasta las elecciones los tendremos dialogando nuevamente con nosotros, pero bueno, nos pareció interesante su faceta, su conocimiento con respecto a esta segunda ola que está llegando con fuerza o está pegando en todo el país y en Salta también. Y por otro lado, su participación en la política. Así es, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Seguimos ahora con una tanda y volvemos luego con más. CNN Radio. En Salta Capital, FM 94.7. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Edesa lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá a nuestra oficina virtual a través de edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate a nuestro número de WhatsApp 387-549-2222 o envíanos un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar para realizar tus gestiones comerciales. Quédate en casa. Con Edesa estamos conectados. Iniciamos el plan de arreglo de calle, centro y macrocentro. 1000 cuadras de hormigón. Pero hormigón real, de calidad, para que dure mucho tiempo. Estamos haciendo obras para mejorar la ciudad. Estamos donde hay que estar, al lado de la gente. Ampliamos las unidades de terapia intensiva de los hospitales Oñatibia, Papa Francisco y ampliación y refacción del Hospital de San Antonio de los Cobres. Construimos junto a Nación el Hospital Modular en Cafayate y terminamos la segunda etapa del Centro de Salud de la Candelaria. Iniciamos las obras de ampliación de los hospitales Juan Domingo Perón de Tartagal, Dr. Oscar Costas de Joaquín B. González y Metán. Estamos en la etapa final de la construcción de un quirófano híbrido en el Hospital Oñatibia. Vamos a ampliar el Hospital San Bernardo, construir el Centro Sanitario de Frontera en Aguas Blancas y un nuevo Centro de Salud de Santa Rosa en Rivadavia. Gobierno de Salta, Gobierno presente. Bueno, después de esta tanda sumamos acá al equipo de Sin Vueltas a Romina Domínguez, quien de alguna manera ha venido siguiendo al detalle todo lo que tiene que ver con este juicio a través de nuestro portal Informate Salta. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Federico, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, ¿cuántos testigos? ¿Cerca de 100? 100 testigos en un juicio que dio mucho de qué hablar porque particularmente no se está juzgando a los autores materiales del crimen de Jimena Salas ocurrido el 27 de enero del 2017. Pasaron 4 años desde aquel momento en el que realmente marcó la historia, yo creo, policial y judicial de los salteños, porque fue un crimen cometido con tanta hazaña, con la presencia de las hijas mellizas de Jimena. Ella recibió, según lo estipuló el CIF, después de hacer los estudios, alrededor de 57 puñaladas. Fue muy conmocionante en su momento y sobre todo la falta de pruebas y de elementos que permitieran saber por qué, quién fue, muchas dudas en torno a uno de los imputados, que es el ex marido. Exactamente, Nicolás Cajal es el viudo de Jimena Salas. Él está imputado por encubrimiento, podría recibir una pena de hasta 6 años. La Fiscalía pidió casi el máximo en lo que tenía que ver con los alegatos, después de jornadas bastante tensas. Sabemos que Nicolás Cajal era un poco reacio a los medios, fue muy difícil sacarlo, pero días antes de que se terminen las audiencias, él salió a hablar en distintos medios, dijo que es inocente y acusó al Ministerio Público Fiscal de que sesgaba la información y publicaba lo que le convenía, no realmente lo que estaba pasando dentro de las audiencias.
Bueno, eso fue un caso llamativo porque los dos imputados declararon. Muchas veces en los juicios uno se queda con las ganas de saber qué es lo que dijeron, en este caso el ex marido, y en este caso el otro imputado, que es El Vargas. otro imputado es Sergio Vargas. Él podría recibir una pena de hasta 15 años por partícipe secundario. Partícipe secundario. Bueno, hablaron un montón de cosas en torno a Vargas. Él declaró, fue la primera vez que habló y todos esperamos que tire algún dato que quizás pueda conducir a los autores materiales, pero él dijo que no, que estuvo por una obra del destino por la zona a pesar de que su suegra, su expareja, su ex hijastro en este caso, dijeron que él no era vendedor ambulante, que nunca se dedicó a la venta ambulante. O sea, su coartada medio débil. Se empezaba a caer a pedazos, esa es la realidad. Hablaron de estas sandalias que supuestamente él estaba vendiendo y la suegra dijo, yo las compré en Jujuy para mis nietas, y él, mano larga, se las habría llevado a Jujuy como para montar esta coartada. Bueno, la verdad que es un caso que yo escuchaba a mucha gente que decía que lo fueron siguiendo casi como una novela, por más que haya una persona que perdió la vida en el medio, pero implicó que mucha gente estuviera pendiente de todo lo que salía en los medios de comunicación. Pero ¿qué sensación te queda a vos, pase lo que pase con la sentencia, cuando no tenemos un autor material, o sea, el que efectivamente fue el autor de esas 50 puñaladas, y tampoco queda muy claro un autor intelectual, el motivo, el por qué la habrían matado de esta manera? Exactamente, yo creo que es uno de los casos que difícilmente llegue a una conclusión y se pueda saber qué ocurrió. Lo que sí creo es que se ventilaron demasiadas cosas de la índole privada. Eso se sumó habló mucho al muchísimo. morbo de la gente. Entonces, pero eso también lo que hizo fue sumar mucho a la condena social que el propio Nicolás Cajal admitió ante las cámaras, que él hoy la padece junto a su familia, porque es señalado después de que una de estas 100 testigos sea una mujer con la que él mantuvo una relación paralela durante 7 años. Bueno, en definitiva, escuchar las sentencias, pero no vamos a saber la verdad, esa es la sensación que La nos sensación queda, ¿no? que queda es que nunca se va a esclarecer. Sabemos que las niñas de Jimena eran muy chiquititas cuando ocurrió esto, tenían solo 3 años. Una de ellas declara en cámara Una de Gesell. ellas declaró en cámara Gesell, la otra, su hermanita, tiene autismo, así que no tiene esa posibilidad de comunicarse fluidamente, pero la niña fue tajante en lo que dijo, el hombre malo le pegó con un cuchillo a mi mamá. Y ella, y dice, fuimos rescatadas por mi papá. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Romina, y bueno, seguramente alguna alusión haremos a este caso en el próximo programa, ya conociendo por lo menos la sentencia de los dos imputados. Exactamente, más resúmenes del caso de Jimena Salas. Gracias, Romina, y seguimos, volvemos al terreno político, primero hablando con el ministro de la Nación y luego con una de las candidatas en estas elecciones. Bueno, hay por supuesto preocupación en toda la Argentina. Estamos viviendo un momento muy particular del impacto de la segunda ola, en un momento donde estamos priorizando en la gestión del presidente Alberto Fernández la inversión educativa, un crecimiento exponencial de la inversión educativa para este 2021, que implica un crecimiento de más del 600% en inversión en infraestructura, y eso implica que en la provincia vamos a terminar licitando y construyendo, iniciando la construcción este año de casi 20 jardines de infantes. En las próximas semanas estamos llevando adelante licitaciones por más de 300 millones de pesos y proyectamos para todo este año licitar una suma que va a superar los 1.000 millones de pesos, que son obras de infraestructura escolar en distintos puntos de la provincia, y eso es lo que nos debe comprometer a todos los argentinos y en particular al gobierno nacional y al gobierno de la provincia, que es acelerar la marcha de cada una de las respuestas, por supuesto transitando la complejidad que implica la pandemia, donde para nosotros no hay que entrar en falsos dilemas de presencialidad sí, presencialidad no. Lo que tenemos que garantizar es el derecho a la educación en el marco de la excepcionalidad que estamos transitando de la segunda ola, y cómo garantizamos ese derecho a la educación en la presencialidad, en la no presencialidad. ¿Qué va a pasar con la conectividad en Salta? Hay muchas escuelas que habían marcado esta necesidad de tener una mejor conectividad, tanto en capital como en el interior. Bueno, nosotros venimos trabajando, fortaleciendo nuestro plan de conectividad Juana Manso, que tiene 3 pilares. Primero, garantizar la conectividad de todas las escuelas argentinas antes que finalice el mandato del presidente Alberto Fernández, y en eso nos encontramos trabajando. Tenemos que dar una respuesta acabada, porque la pandemia lo que ha dejado en claro no es solo la desigualdad que transita la Argentina, que algunos pretenden ignorar, sino también dejó en claro que ha sido una enorme equivocación, un retroceso muy marcado en la gestión de Mauricio Macri, no solo la caída de la inversión educativa, sino al mismo tiempo lo que fue discontinuar
programa como Conectar Igualdad. La última, y lo libero, y es preguntarle cuándo se va a terminar la vacunación a docentes en Salta. En el caso de la provincia de Salta, hay un 80% de los docentes que ya han recibido una primera dosis. ¿De todos los niveles? De todos los niveles, no de la educación obligatoria. De ahí tenemos 12.000 docentes además que han recibido ya una segunda dosis, ¿no? Y el compromiso con las nuevas llegadas de las vacunas podamos terminar en las próximas semanas un proceso que nos permita que todos nuestros maestros, maestras, auxiliares estén vacunados, pero dejando en claro que la vacuna es muy importante, pero lo que nos permite el regreso seguro a la presencialidad y sostener la presencialidad son dos factores, ¿no? Por un lado son los protocolos estrictos, el cumplimiento de esos protocolos y luego la realidad epidemiológica. No podemos negar las situaciones de complejidad que van transitando en distintas etapas diferentes lugares de la Argentina. Y eso implica que si hay que llegar a suspender la presencialidad, no es una derrota, es la asunción de la complejidad que estamos transitando, analizando día a día con los COE la realidad epidemiológica para que apenas tengamos una mejora de esos indicadores se pueda regresar a la presencialidad. Como podíamos ver en las imágenes, durante la recorrida que realizaba el ministro de Educación Nicolás Trota en su agenda por Salta, una de las personas que lo estaba acompañando era Pamela Ares. Ella es candidata a senadora por el departamento Capital, justamente por el Frente de Todos, y con ella pudimos hablar. Te tendremos como protagonista participando en estas elecciones, Pamela. ¿Cómo fue este proceso, transitar hasta decir voy a ser candidata para intentar llegar al Senado? Bueno, digamos, es un proceso que tiene que ver con un largo recorrido, no solo en la política, en la militancia, sino dentro de este espacio político. Soy funcionaria nacional, soy subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Ministerio de Trabajo, acompaño al ministro Claudio Moroni y claramente esta fue una decisión, no solo un pedido de mis compañeros y mis compañeras de espacio de acá, sino también, por supuesto, una decisión de quienes conducen los destinos de este frente político. Así que bueno, estamos con mucho orgullo, con mucha responsabilidad también. La Argentina que nos toca transitar y la provincia que nos toca transitar es una provincia que atraviesa una fuerte pandemia, una fuerte crisis social. Recordemos que no sería lo mismo sin un Estado nacional presente acompañando. Hoy justamente vine con el ministro de Educación, Nicolás Trota, a inaugurar 2 escuelas, una en el Mollar, en el departamento de Chicoana, y otra en la Silleta. Y bueno, la alegría de saber que estamos ya inaugurando escuelas que se comenzaron y se licitaron en nuestro gobierno, ¿no? Importantísimo. El Ministerio, por ejemplo, de Educación está realizando y llevando adelante un nuevo programa que se llama Juana Manso, para que cada alumno y cada alumna tengan su notebook, su netbook con una plataforma educativa, reconociendo aquel importante programa que se llamaba Conectar Igualdad, no sé si ustedes se acuerdan, sí, que entregaban netbooks y que, bueno, fue interrumpido, ¿no? Entonces, como hay algunas malas decisiones que se han tomado que nos han dejado en una situación muy difícil, Juan, y que, bueno, además de que era muy difícil, ahora viene la pandemia y estamos atravesando esta situación, donde la única campaña que importa es la campaña de vacunación. Eso te iba a preguntar justamente, ya que mencionas la campaña. Sí. Muy complicado por esta pandemia, los casos están subiendo, la gente está también preocupada. No podemos imaginar mucho esos mitines, esos encuentros, esos discursos, esas recorridas. ¿Cómo vas a encarar este proceso para que la gente te conozca y sobre todo tus propuestas? Bueno, primero decir eso, ¿no? Que nosotros vemos, como al día de ayer se aprobó una ley en el Congreso de la Nación, donde absolutamente todas las fuerzas políticas aprobaron una ley que era de mover la fecha del calendario electoral nacional. Sí. Nosotros seguimos viendo como una fecha muy complicada, muy peligrosa el 4 de julio. Esto es algo que hemos sostenido desde enero que se supo la fecha del calendario electoral, porque sabemos que 4 de julio hay cosas que no cambian. Es invierno, hace frío, sabemos que toda la población no va a estar vacunada ni vamos a tener a toda Salta inmunizada y entendemos que es prioridad hoy cuidar la salud de los argentinos. Y la segunda prioridad es sostener no solo la presencialidad educativa con restricciones, con un plan eficaz como lo está llevando adelante el gobierno nacional, y el trabajo. O sea, hoy las personas no pueden estar pensando en quién votar cuando el problema cotidiano de todo el mundo es otra cosa, ¿no? Entonces, esto que hablábamos, la falta de clima electoral tiene que ver también con que la preocupación de todos y todas está puesta en el día a día, en la salud. Ya muchos de nosotros hemos perdido familiares, estamos atentos, estamos más preocupados por una cama UTI, aprendimos que era una cama UTI. ¿Y cuántos contagios por día hay en una provincia? Hoy estábamos diciendo 592 casos, decíamos, 91 casos.
diarios. O sea, es muy preocupante, es alarmante. Yo confío mucho en que el gobierno provincial va a tener la alarma puesta donde la tiene que poner. Y bueno, si hay que suspender el calendario electoral, se suspende, digamos, porque lo primero es la salud. Después, bueno, vemos, ¿no? Las elecciones, los candidatos, las propuestas, eso es sumamente importante. Imagínate, soy candidata en una lista del Frente de Todos, donde todas somos mujeres. En las listas de concejales, bueno, no, ahí está María Laura y está Fernando Ruarte, pero bueno, es la apuesta a un nuevo respiro, un nuevo aire, un cambio de época. Algo que está comenzando a partir de ahora. Salta va a llevar en un frente electoral todas mujeres en todas sus categorías. Esto es algo inédito. Así que bueno, también estamos dando ese tipo de discusiones, el recambio generacional, con un enfoque de género, el recambio dirigencial, los nuevos temas, pensar en ambiente, pensar en vivienda, pero de nuevo volver a decir, pensar en vacunación, pensar en cuidarnos, ¿no? Claro. No hay una cosa sin la otra. Pamela, vos mencionaste recién la preocupación de la gente, del vecino común, el civil que está mirando esto. ¿Cómo se hace para que se interese en la política? ¿Qué está necesitando ese vecino? Y en el caso eventual que llegues a la Cámara de Senadores, ¿cómo trabajar para solucionar esas necesidades que tiene el vecino de Salta? Bueno, Juan, te agradezco la pregunta. Primero decir que nosotros encontramos una realidad que hay que decirla, que es que Salta, aún en pandemia, está bien y está bien gracias a la inversión del gobierno nacional. ¿Qué significa esto? El 93% del presupuesto presentado por el gobierno de la provincia de Salta en la Cámara de Diputados son fondos nacionales. O sea, 9 de cada 10 pesos que el gobierno provincial invierte en calles, en caminos, en obra pública, en salud, es inversión y presencia del Estado Nacional. Fíjate lo importante que es un Estado Nacional presente, que en Salta yo te podría decir miles de millones que se han invertido, no solo en la asistencia social, esos que más lo necesitan, esos que están abajo, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, empezar por los últimos, IFE, tarjeta alimentar, AUH, AUE, el refuerzo de todos estos programas, que vuelva al progresar para la terminalidad educativa. Todo eso está, refuerzo alimentario, el refuerzo estival. Hemos levantado la crisis sanitaria del norte en enero del 2020. O sea, pero también ha estado el REPRO, el ATP, los créditos, las ayudas a los monotributistas, o sea, las inversiones que hay en conectividad, en infraestructura, en materia ferroviaria. O sea, eso hace que hoy la provincia de Salta pueda estar de pie y lo hace por un Estado Nacional presente. Entonces, ¿qué hay que decir con esto, Juan? Que nosotros queremos profundizar ese camino. Bueno, llegamos al final del Sin Vueltas del día de hoy, en una semana que tuvo muchísima información, candidatos que ya empiezan a darse a conocer luego de haberse oficializado las listas, pero bueno, nos encontramos a 40 días de las elecciones. Esto quiere decir que dentro de 10 días va a comenzar la campaña de parte de todos los candidatos, ¿no? De los diferentes frentes y partidos que se presentan en estas elecciones, así que iremos analizando uno a uno de ellos acá en este Sin Vueltas. Como siempre, toda la información reflejada en nuestro portal www.informatesalta.com.ar y de lunes a viernes en nuestro programa matinal en Radio CNN Salta 94.7 y al mediodía con Agenda CNN haciendo un resumen de lo más importante de cada jornada. Todo lo más importante reflejado allí también y en nuestro portal, como lo decíamos. Los esperamos la próxima semana.